de nuevo. Nuevamente, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida al curso El Dios Verdadero. Nuestra lección número 8 no dice la ley y el evangelio, es el Dios verdadero. No sé por qué esta diapositiva está aquí, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el perdón de los pecados y la vida eterna. Estamos hablando de partes del credo, ¿verdad? Y estamos compartiendo el día de hoy el enfoque en el perdón de los pecados, qué significa y qué significa hablar sobre la vida eterna. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Y oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de la salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús oramos todo esto más. Amén. Amén. Los objetivos de la lección del día de hoy que vamos a ver en esta hora juntos, vamos a repasar la tarea del día de hoy, las preguntas de la tarea que había pedido que prepararan para nuestra clase, en preparación para nuestra clase. Vamos a hablar sobre el perdón de los pecados y enfocarnos en un tema de los últimos días, sobre el arrebatamiento, qué significa este tipo de interpretación y vamos a compartir lo que dice la Biblia sobre los últimos días. Este será el enfoque, estos serán los enfoques de nuestra clase el día de hoy. Empezamos con las preguntas de la tarea. Parte del video hablaba sobre nuestra naturaleza con Dios y sin Dios. Y les hago la pregunta esta noche. ¿Cuál es nuestro estado natural si no estamos con Dios? ¿Qué recuerdan? Luis Ceballos, adelante, por favor. Nuestro estado natural sin Dios es que estamos muertos por el pecado. Excelente, muy bien. Recordamos que estamos muertos en nuestras ofensas y pecados y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué decimos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos? Pues simplemente quiero que te apropies de esta realidad y te apropies de la forma en la que habla la Biblia al decir que estamos muertos. Una persona muerta, ¿qué puede hacer? La respuesta es nada. Si tú vas a un cementerio y ves a las personas que están en las tumbas y les tratas de preguntar algo, estas personas no te van a responder simplemente porque no pueden, son incapaces de hacerlo. De la misma forma, la Biblia nos describe a nosotros en un estado, en una condición por naturaleza, cuando estamos sin Dios, muertos espiritualmente y condenados a la muerte eterna. Ese es nuestro estado natural sin Dios. ¿Cómo fue entonces, cómo fue la vida de obediencia de Jesús? Una sustitución, un sustituto. ¿Cómo fue la vida de obediencia de Jesús? Una sustitución. ¿Qué piensa? ¿Recuerdan el video? Eliseo, adelante, por favor. O sea que yo entiendo que Él fue el sustituto por todos nosotros para obtener la salvación por medio de la resurrección o de todo su evangelio. Al final de cuentas, la corona se la llevó cuando resucitó y ya Satanás está vencido. Muy Y bien, por medio pero de ¿qué Él significa? tenemos el perdón de los pecados. Correcto, muy bien. Pero ¿qué significa exactamente cómo es la vida de obediencia de Jesús una sustitución en este acto de salvación? ¿Se, ¿A qué se lo puede decir que referimos? perfecta? Repítemelo otra vez, Eliseo, que no te puedo escuchar. Adelante. ¿Se puede decir que fue una obediencia perfecta la sustitución? Excelente, muy bien, perfecto. Y ese era el punto principal que quería recalcar. Jaime, ¿algo más para añadir? Gracias, buenas noches. Sí, fue la vida perfecta que él tuvo. Era la única forma, por eso es que él es Dios, porque es el único que pudo haber vivido la vida perfecta para ser el Cordero de Dios. Y la muerte sustitutaria o muerte vicaria es la doble imputación que se nos atribuye a nosotros a través de su muerte. ¿Por qué? Porque a él se le cargan nuestros pecados y su justicia recae sobre nosotros.
Pero es que esa es una muerte sustitutiva, es una muerte vicaria a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Excelente, Jaime, muy bien. Recordamos como Eliseo y Jaime nos acaban de comentar que la vida perfecta de obediencia de Jesús fue perfecta, y se nos fue atribuida a nosotros, se nos fue dada a nosotros por medio del sacrificio que él hizo en la cruz y por medio de la fe en él. Por lo tanto, su perfección, su buena vida, sus buenas obras, su pureza, su santidad, su vida, ¿verdad? Estamos hablando de la muerte y la vida, nosotros espiritualmente muertos, su vida eterna se nos fue dada a nosotros por medio de este sacrificio que él hizo en la cruz. Seguimos adelante con esta pregunta entonces. ¿Por por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Jesús? Eliseo, adelante. Murió por cada ser humano que ha habitado y va a habitar en la tierra, porque todos tenemos la opción de voltear a la cruz, ver lo que hizo por nosotros y por medio de la fe con oración pedir el Espíritu Santo. Excelente, muy bien. Recordamos entonces que Jesús murió por todos los pecados del mundo, por cada pecado que fue cometido por todas las personas que viven ahora, que han vivido y que van a vivir. Jesús murió por cada uno de esos pecados. Recordamos que lo que declaró Dios en la muerte de Cristo fue que todas las personas sean inocentes ante Él y perfectas a sus ojos en Cristo. La pregunta que tengo para ustedes entonces es la siguiente. Si Jesús murió por todos los pecados del mundo, ¿eso significa entonces que todas las personas del mundo son salvas y van a estar en el cielo? Pregunta, comentario, ¿qué piensan? Si Jesús murió por todos los pecados del mundo, ¿eso significa que todas las personas del mundo van a estar en el cielo? Jaime de Peña, adelante, por favor. Gracias, pastor. No, no todos vamos a estar en el cielo, porque por eso precisamente me pareció muy atinada la lectura de la clase pasada acerca de la elección incondicional que hace Dios en Efesios, capítulo 1, versículo 3, si mal no recuerdo, 7. Porque es Dios quien nos elige y nos predetermina desde antes de la fundación del mundo, lo cual nos lo recalca también en Romanos, ahí donde habla él acerca de la libre elección, porque dice que a los que escogió predeterminó y a los que predeterminó glorificó, a los que glorificó santificó, precisamente porque hay una libre elección. Yo sé que doctrinalmente, ahí estamos hablando de lo que, porque en la clase le escuché decir que no podemos resistir la gracia de Dios. Si tenemos un llamado, no tenemos libre albedrío. Al no tener libre albedrío, por lo tanto, no podemos resistir la gracia de Dios. Entonces, Dios es cierto que Pedro dice que murió por todo el mundo, pero cuando se refiere a todo el mundo es a su iglesia escogida, a la iglesia invisible de la cual solo Dios, dice en Timoteo, es que conoce quiénes son su pueblo elegido. Por lo tanto, Dios no muere por todo, Cristo no muere por todo el mundo, sino por sus elegidos. Gracias. Excelente, Jaime, muy bien. Recordamos que lo que nos conecta a la salvación por medio de Cristo es la fe. Y recordamos la clase pasada que compartimos, como Jaime nos recordó, la lectura de Efesios capítulo 2, que incluso el acto de creer no proviene de nosotros, pero es un llamado de Dios. Y la lectura que había compartido con ustedes en relación a esa historia, a esos versículos, fue la resurrección de Lázaro de entre los muertos en Juan, en Juan creo que es capítulo 6, que me pueden corregir, la resurrección de Lázaro de entre los muertos en el Evangelio de Juan. Esta persona estaba muerta, no podía hacer nada, y no fue sino por el llamado de Jesús, estas palabras de vida que él dio, el llamamiento como Dios divino, Dios perfecto, Dios puro, santo, que llevaron a esta persona que estaba muerta en su totalidad, que no podía hacer nada por sí mismo, a vivir ahora por Cristo. De la misma manera, hablamos que el acto de creer no proviene de nosotros, pero habla sobre la gracia, el amor, el poder de Dios de llevar algo que estaba espiritualmente muerto a la vida.
Y lo que nos conecta entonces no es simplemente que Jesús murió en la cruz, pero es la fe, la certeza, el creer en todo, con todo tu corazón, que esto es una realidad y que esto se te apropia y te bendice a ti, porque es pues la realidad. Por lo tanto, sí, Jesús murió por todos los pecados del mundo, pero no todas las personas van a ir al cielo porque hay personas que rechazan este mensaje y se ponen en oposición al sacrificio que hizo Jesús en la Sí, cruz. pues, La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque es un acto de ya está humillación claro. a sí mismo. Es un acto de decirnos a cada uno de nosotros, no soy perfecto, no soy bueno, no puedo hacer absolutamente nada para mí, para salvarme, y tengo que depender totalmente de otra persona para que yo pueda hacer, para que yo pueda recibir todas estas bendiciones y toda esta gloria. Y el orgullo del ser humano es bastante grande. El orgullo de cada uno de nosotros nos detiene a veces de aceptar ayuda y de recibir ayuda y nos ciega sobre la realidad que tenemos cada uno de nosotros, que es vivir en pecado, vivir en muerte, vivir en oscuridad, vivir alejados de Dios. Recordamos la gracia de Dios, la salvación de Cristo y con el enfoque ahora de hablar sobre el perdón de los pecados. Quiero compartir con ustedes entonces la siguiente información. El perdón que encontramos en Cristo es total, completo y eterno. Mientras leías en preparación para la clase del día de hoy el Salmo 103, que dice lo siguiente: no nos has tratado, hablando de Dios, no nos has tratado como merece nuestra maldad, ni nos has castigado como merecen nuestros pecados. Jesús, en cambio, Dios, en cambio, trató a Cristo como nuestros pecados merecían y lo castigó a él con un castigo eterno por todos los pecados del mundo, eh, a la hora de morir injustamente en la cruz hace más de 2000 años. De cierta forma, es injusto que tú y yo recibamos todas estas bendiciones de Dios, pero es 100% justo porque el castigo fue pagado en su totalidad, en toda esa completación, en todo ese sufrimiento, el cual Cristo Jesús, siendo perfecto, viviendo una vida perfecta, y muriendo en la cruz injustamente y resucitando nuevamente a los 3 días, mostrando esta justicia y este amor que provienen solamente de Dios. Resaltamos que el perdón que tú tienes, que te pertenece a ti, es 100% justo, es total, es completo y es eterno y te pertenece a ti. Cada uno de esos pecados que tú has cometido, que estás cometiendo y que vas a cometer por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra injusticia, han sido puestos clavados en la cruz. Eso no significa que tú tengas el deseo ahora de seguir pecando y que tú digas, ah, bueno, pues si mis pecados son perdonados, entonces yo voy a seguir pecando cuantas veces yo quiera. Eso no significa, la gracia de Dios no es una licencia para que tú puedas seguir pecando. Y esto lo escuchamos en las epístolas de Pablo cuando recalca que, bueno, entonces debería seguir pecando para que la gracia de Dios abunde más. Claro que no, y por supuesto que no. Nosotros morimos en el pecado. Ya no somos controlados por él y ahora nos ponemos esta nueva naturaleza de gracia, justicia, honra y amor, viviendo una vida de santificación, dándole gracias a Dios por nuestra salvación. Volverlo a decir de nuevo, vivimos una vida de santificación, dándole gracias a Dios por nuestra redención, recalcando nuevamente que la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, ya te pertenece a ti, no por lo que tú haces, sino porque tú has hecho, ni por lo que tú vas a hacer, pero por todo lo que Cristo hizo por ti. Y ahora que estamos en esta tierra todavía viviendo con esta realidad, queremos vivir de una forma de acuerdo a lo que significa ser justo, perfecto, santo y bueno, dándole gracias a Dios por ese sacrificio y esta vida que Él nos ha dado. Él nos ha dado vida. Estábamos muertos y ahora nos ha dado vida y queremos vivir por Dios, para Dios, porque Él nos dio nuestra vida. Ahora tenemos la salvación, la vida eterna y un lugar en el cielo esperándonos.
El cielo será un lugar maravilloso donde no habrá pecado ni los efectos del pecado. Estaremos con nuestro Salvador para siempre. Eh, Voy a dar la oportunidad de hacer preguntas al finalizar estas diapositivas si tienes alguna pregunta sobre los comentarios a continuación, pero recordamos que el cielo será un lugar maravilloso donde no habrá pecado, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá ningún efecto del pecado en absoluto. Estaremos con nuestro Salvador regocijándonos con él para siempre. Nuestra conversación sobre nuestro futuro, entonces, nos lleva a una discusión sobre los últimos tiempos, ¿verdad? El juicio final. Desafortunadamente, muchas personas se les han impartido enseñanzas erróneas sobre el fin del mundo y pasaremos unos minutos hablando sobre estas diferentes enseñanzas erróneas que la Biblia no comparte, no menciona y no dice, pero son simplemente interpretaciones humanas tratando de hacer sentido sobre algo que no es bíblico. La comprensión bíblica la comprensión bíblica de la escatología. En otras palabras, el estudio de los últimos tiempos. La escatología, el estudio de los últimos tiempos, es que el mundo está experimentando actualmente los últimos tiempos. En Primera de Pedro 1 al 20 leemos que ahora tú y yo, ya mismo, en estos momentos, en estos días, después de que Cristo vino al mundo y murió y ascendió a los cielos, tú y yo estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. El día del juicio podría llegar en cualquier momento y nadie sabe cuándo será. Y esto lo encontramos si leemos en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 2, para que lo tengas presente. Nuevamente, Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 2. Después del día del juicio, los creyentes en Jesús estarán en el cielo con Dios para siempre y los incrédulos estarán en el infierno para siempre. Y lo encontramos en Mateo 25, eh, Mateo 25, versículos 46. Quiero estar seguro de que estoy compartiendo aquí la información correcta. Muy bien. Vamos a leer el siguiente versículo antes de continuar. Preguntas o comentarios sobre el cielo, sobre el comentario de que ahora estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos. Pregunta o comentario antes de continuar. Muy bien, seguimos adelante. Muchos cristianos creen en la enseñanza del arrebatamiento, que Dios cuando vuelva nos va simplemente a jalar así y llevar o desechar. Eh, antes del último día. Los buenos creyentes, esta enseñanza enseña lo siguiente, que los buenos creyentes desaparecen repentinamente y se dan llevados al cielo y basan esta enseñanza en una lectura incorrecta de, nuevamente, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Si quieres leerlo para que lo tengas presente. Una interpretación incorrecta de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que habla de un tipo de arrebatamiento pero no se parece en nada al arrebatamiento que enseñan estas personas y se les conoce como los milenialistas. Milenialistas, que creen que Dios los va a arrebatar así rápidamente en los últimos días. Leemos estos versículos. Además de no ser una enseñanza bíblica, la enseñanza del arrebatamiento también va en contra de la doctrina fundamental de la salvación solo por gracia. Un sitio web, un sitio del internet que promueve la doctrina del arrebatamiento dice lo siguiente acerca de la preparación para el arrebatamiento. Por supuesto, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo solo es el punto de partida. Saber cómo hacer esto en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente esto. Puede encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe hacer en el Sermón del Monte. Otras partes de los evangelios repiten y profundizan las áreas de cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe producir y el mal fruto que no debe producir, etc.
Pero si las acciones no siguen su creencia, entonces su creencia o fe no está enfocada en lo correcto. ¿Piensa usted que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador? Esto lo pone usted en terreno inestable. En otras palabras, este pensamiento del arrebatamiento milenialista lleva a una enseñanza que es incorrecta a la hora de hablar sobre la gracia de Dios. Por eso recordamos en las tareas en nuestras clases pasadas lo importante que es recalcar que no se trata de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos, de qué tan buenos somos para ganarnos nuestra salvación, porque tú y yo somos incapaces por nosotros mismos de hacer algo bueno para ganarnos nuestra salvación. Nuestras buenas obras son un buen fruto que se produce después de que esta salvación ha tomado lugar. Nuestras buenas obras son un buen fruto, unas buenas cosas que ocurren después de que Dios nos ha declarado a nosotros santos, puros y con vida, porque antes estábamos muertos. ¿Qué puede hacer una persona muerta para salvarse a sí mismo? Recordamos la historia de Lázaro y Jesús, la historia de Jesús y Lázaro siendo resucitado. Absolutamente nada. Te invito a que vayas a un cementerio y trates de ver a una persona ahí muerta tratando de hacer algo bueno. No puede hacerlo. Por lo tanto, ¿cuándo puede una persona muerta hacer algo bueno? Cuando esta persona está viva o vive. ¿Y cómo puede una persona vivir? Solamente por el poder, la gracia de Dios. Así de grande es el amor de Dios, así de grande es el poder de Dios, que puede llevar algo que estaba muerto, ahora algo que tiene vida. Y esta persona ahora que está viva, que tiene salvación, genera buenos frutos, genera buenas obras, no para ganarse su vida, porque ya la vida le pertenece, sino en agradecimiento por esta acción en la cual él no tuvo nada que ver, en la cual hubo otra persona que intercedió, otra persona que proveyó el sustituto perfecto, el cual tú y yo conocemos que es Jesús nuestro Salvador. Muchos cristianos creen en la enseñanza del arrebatamiento. ¿Cómo va esta enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe solamente? Nuevamente, recalcamos los siguientes puntos. ¿En quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? Quieres, puedes leer Juan 10, 25 al 30, pero creo que tienes ya tu conocimiento espiritual bastante grande para responder esta pregunta. ¿En quién, te hago la pregunta ahora, en quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? Eliseo, adelante, por favor. Tu micrófono está apagado, Eliseo. Oh, perdón. ¿En el Señor Jesucristo o ahí se engloba en la Santa Trinidad? Excelente, muy bien. Sí, y específicamente para nosotros en la vida eterna nos enfocamos en la segunda persona de la Trinidad, muy bien, en Jesucristo. Porque fue Jesús el que murió en la cruz, el que vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir para ser salvos. Pero cuando tú pones tu confianza en Jesucristo, tienes toda la razón, estás poniendo tu confianza en el Dios de la Trinidad, porque estas tres personas, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son un solo Dios. Por lo tanto, sí, tienes toda la razón al decir Dios, la Trinidad, en este caso más específicamente, porque la Biblia lo dice de estas formas, de esta forma, en Jesús. Tú y yo dependemos en su totalidad, dependemos en totalidad sobre el sacrificio de Dios, ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús para este recibimiento de la vida eterna, enfocándonos nuevamente de que esta fe, el acto de creer, es un acto de Dios, que Dios ha obrado en tu corazón para que creas, para que eh, tengas esta realidad en tu vida. ¿Cómo esta cita usa la ley incorrectamente? Bueno, esta cita busca utilizar la ley como un medio para prepararnos para la venida de Cristo. Cuando digo esta cita me refiero a esta información de la página web que les había comentado, que habla sobre tener que hacer cosas y tener que hacer un montón de buenas obras para recibir esta salvación. ¿Cómo esta cita usa la ley incorrectamente? Pues la cita usa y busca utilizar la ley, los mandamientos de Dios como un medio para prepararnos para la venida de Cristo mediante nuestras propias acciones y mejoras. Sin embargo, el propósito principal de la ley
es mostrarnos nuestros pecados y prepararnos para el mensaje de la salvación gratuita y completa de Jesús. Cuando tú leas los mandamientos de Dios, cuando tú leas la Biblia, una de las cosas que te va a pasar es que te vas a dar cuenta de la mala persona que eres. Y es normal, y ese es el punto, que cuando tú y yo leemos la Biblia y leemos los mandamientos en el Antiguo Testamento, leemos todas las abominaciones que hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento, la vida perfecta que vivió Jesús, la cual tú y yo no vivimos, porque ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por tus enemigos? ¿Cuándo fue la última vez que tú quisiste abrazar y ayudar a alguien que te trató como un zapato? Pues nunca. O puede que sí, no sé, me corregirás. Pero la realidad es que cuando tú y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta de qué tan malas personas somos tú y yo. Y que por naturaleza, tú y yo estamos muertos espiritualmente y condenados a a la muerte eterna por culpa de nuestro pecado. La ley no tiene el propósito de ganarnos nuestra salvación. Perfectamente, si uno pudiera seguir la ley, sería salvo, pero nadie ha podido cumplir la ley por su propia cuenta, sino solo una persona, la cual fue Cristo Jesús, 100% Dios y 100% hombre, lo hablamos en nuestras clases al principio, 100% Dios y 100% hombre en su totalidad, para ganarnos esta salvación, para vivir bajo la ley, para cumplir la ley en su totalidad y para que en la cruz, ese sacrificio de que Dios muriera en la cruz, nos diera a cada uno de nosotros por toda la eternidad la vida eterna y la salvación. Recordamos entonces que la ley no nos genera, no nos prepara para la venida de Cristo, pero nos muestra nuestra necesidad de tener a Cristo como nuestro Salvador en nuestras vidas. Nos muestra la bendición tan grande que es la salvación gratuita, el regalo de Dios, la gracia, el favor, la paz por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo esta cita hace que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Pues te hago la pregunta a ti. Puede que tú hayas tenido este conocimiento de que la salvación gratuita por Dios toda tu vida. No sé, yo no. Puede que tú sí. Y puede que tú te hayas sentido confiado en eso. Pero te hago la pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado, pregunta hipotética, en otras palabras no me la vas a responder, solo quiero que la pienses. ¿Alguna vez te ha pasado que has tratado de hacer las cosas bien y por X o Y motivo terminas haciéndolo mal, terminas sintiéndote mal porque no lo hiciste bien, terminas sintiéndote culpable o en angustia porque le quedaste mal a alguien más, porque le fallaste a tu esposa, a tus hijos, a tu amigo, le dijiste que ibas a estar ahí y no estuviste, o quisiste hacer algo con una muy buena intención y te salió al revés y quedaste como un zapato, o incluso como el chicle pegado en el zapato? Pues cuando, de la misma forma quiero que pienses a la hora de que tú tengas ese pensamiento de salvarte por tus propias buenas obras. Toda persona aquella que piensa que se puede salvar por sus buenas obras o vive una vida de inseguridad en el sentido de que no están seguros si sí lo están haciendo bien al 100% en el decir, sí, estoy segurísimo de que Dios me va a salvar, viven una vida inseguros pensando en esta constante ansiedad de, bueno, ¿y será que sí hice lo suficiente para recibir el favor de Dios? O viven una vida mintiéndose a sí mismos diciendo que sí son muy buenas personas y que ya lo tienen garantizado. Y la forma en la que siempre recalco esto, y si me has tenido en clases, pues me has escuchado decir esto muchas veces, pero es para recalcar el pecado. Parte de mi trabajo como maestro, como tu hermano en Cristo, es hacerte reconocer qué tan pecaminosos y qué tan malvados y qué tan horribles somos cada uno de nosotros. Y lo hago con las siguientes dos preguntas. Nuevamente, preguntas hipotéticas, no me las vas a responder, simplemente quiero que medites y pienses en esto. ¿Alguna vez has cometido adulterio? Siento la necesidad de no definir qué es el adulterio, porque sé que ya conocen ese contexto, ese conocimiento. ¿Alguna vez has cometido adulterio? Si la respuesta es no, déjame decirte que te estás mintiendo a ti mismo y que estás viviendo en pecado, porque la Biblia habla en los evangelios de que con solo tú mirar a una persona de una forma que es inapropiada, y estamos aquí en un grupo de hombres,
Y es un problema de la estadística de cada uno de nosotros bastante alto. Si tú tan solo mirando, pensando en otra persona de una manera inapropiada, sexual, Jesús mismo dice que has cometido adulterio en tu corazón, que has abusado de esta persona y que te has alejado de Dios. Un ejemplo pequeño, otro ejemplo. ¿Alguna vez tú has matado a alguien? Quiero que medites en eso, pienses en eso. Si la respuesta es no, déjame decirte que te estás mintiendo a ti mismo y que te estás alejando de Dios, porque Jesús mismo dice que tan solo con odiar a otra persona, tan solo con pensar mal de otra persona, de tu hermano en Cristo, hermana en Cristo, quien sea, cuando una persona te cae mal, y hay muchas personas en mi vida, personalmente pienso, ya, cuando digo una persona que me cae mal, pienso exactamente en una persona, y puede que te pase a ti también. Tú tan solo con pensar mal en esta persona has cometido asesinato en tu corazón. Te estás alejando de Dios. Es un pecado de Dios. Solo para que te des cuenta, nos demos cuenta de la inhabilidad que tenemos tú y yo de salvarnos a nosotros mismos. Que cuando nos ponemos a pensar lógicamente en nuestras cabezas si sí somos buenas personas o no, vivimos en un estado inseguros basados en nuestras propias obras. Nuestra fe no puede ser basada en nuestras propias obras, porque nuestras propias obras no tienen fundamento para nada ante los ojos de Dios, porque son malvadas por naturaleza. Por lo tanto, nuestra fe, tu fe, está arriesgada, está puesta, tiene el fundamento en Cristo, en esa vida perfecta que Él vivió, en ese amor el cual Él derramó en la cruz por ti. Tu vida tiene el fundamento de las buenas obras de Cristo y te pertenecen a ti por el acto de sustitución por medio de la fe en Él, la cual Dios obró en tu corazón. Recordamos esos pensamientos mientras seguimos adelante y mientras tú tienes la oportunidad de evangelizar, de compartir la verdad con otras personas. Es muy importante personalmente la forma en la que nosotros hablamos y compartimos esto, porque muchas veces nosotros utilizamos el yo creo ciertas cosas o yo decidí darle mi vida a Cristo o yo decidí aceptar a Cristo. Y muchas veces se puede entender correctamente, pero este pensamiento lleva a otras personas y nos puede llevar a nosotros mismos a pensar de que son nuestras propias acciones y nuestras propias obras los que nos llevan a la salvación. Y recordamos una y otra vez porque es necesario, porque nuestro ego nos previene a aceptar esto, a recibir esta enseñanza de que nuestra salvación proviene solamente de la gracia, el amor, el poder de Dios. Recordamos Efesios 2 nuevamente, la clase pasada. Vivimos, tú vives seguro. Tú tienes esta realidad de la vida eterna, te pertenece a ti, es tuya por medio de Cristo Jesús. Dios te ha llamado a ti, te ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad a la luz para que tú puedas caminar seguro en este camino de vida eterna. Es tuya, te pertenece a ti por medio de Cristo Jesús. Cuando tú estés en el cielo y si te preguntan por qué te debemos dejar entrar, no vas a decir, porque yo fui a la iglesia todos los domingos, pero vas a decir, porque esa persona que murió en la cruz me vio a mí y me llamó a mí y me dijo, ven a mí. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso, dijo Jesús. De esa misma forma, hablamos sobre nuestra salvación. Preguntas o comentarios antes de seguir con nuestra última parte de la clase. Pregunta. El propósito de Academia Cristo, me han escuchado decir esto varias veces, nuestro propósito es cumplir la gran comisión. Queremos edificarlos a ustedes para que ustedes de la misma forma puedan edificar a otras personas. Yo personalmente, como Academia Cristo, como maestro de Academia Cristo, me dedico a instruirlos a ustedes, a enseñarlos a ustedes con el propósito de que no se dejen echar cuento de ninguna otra iglesia, de ningún otro pastor, de ninguna otra persona que proclama un mensaje del Evangelio que es falso.
Hay muchas personas que se dicen llamar pastores, que se dicen llamar personas que leen la Biblia, que se dicen llamar cristianos, que promueven un mensaje que es erróneo, incorrecto sobre la Biblia del Evangelio. Se dan cuenta que aquí siempre les doy las citas bíblicas, les muestro en la Biblia dónde están estos versículos, hablamos sobre qué significa, les damos la oportunidad de hacer preguntas para que esta instrucción sea más dinámica y que estamos juntos con el propósito de que ustedes se familiaricen con la Biblia y tengan esa necesidad de corroborar qué es lo que dice la Biblia a cualquier otra enseñanza. Esto lo hablamos la clase pasada. El apóstol Pablo fue a predicarle a un grupo de cristianos y estos cristianos, en vez de decir, sí, Pablo, te creemos inmediatamente, fueron y leyeron la Biblia a ver si sí machaba, a ver si sí tenía sentido lo que Pablo estaba diciendo. No puedes creer lo que toda persona, cualquier persona te dice. Ojalá, espero que si tú sientas esa confianza ahora con nosotros, ahora que te estamos mostrando más sobre la Biblia y te estamos mostrando los versículos, que tú confíes en nosotros, está bien. Pero cuando alguien de afuera, cualquier persona que no conoces, te empieza a decir algo, la idea con nosotros de Academia de Cristo es que tú tengas ese fundamento, esa edificación bien clara, para que tú puedas discernir, el Espíritu Santo en medio de tu corazón pueda discernir si es un mensaje de Dios o no. Uno de los propósitos de Academia de Cristo con la idea de que, mira, es algo que a mí me apasiona mucho, porque yo sé que, y los he visto, y se los he dicho ya varias veces, ustedes tienen el Espíritu de Dios sobrando en sus corazones. No puede ser, no puede ser de otra forma que tú estés aquí. No puede ser de otra forma que tú vengas a estas clases, que tú hagas las tareas, que tú quieras aprender, que tú hagas preguntas, que tú te pongas juicioso a hacer todos estos conocimientos por 1, 2, 3 meses, dependiendo de cuántas clases has tomado con nosotros. El Espíritu Santo, Dios, Jesús, ha obrado en tu corazón para creer que esto es verdad, para tu edificación, para tu salvación. Por lo tanto, tengo la certeza de que tú tienes paz en tu corazón, de que tú tienes la vida eterna y que cuando Jesús vuelva en los últimos días, en estos días, para rescatarte y redimirte y llevarte al cielo, de que tú vas a estar ahí. Yo estoy segurísimo, simplemente porque te he visto interactuar con nosotros en estos días, en estas semanas juntos. Pero no puedo decir lo mismo de las personas a tu alrededor. No puedo decir lo mismo de las personas que viven a mi alrededor. Y eso me genera bastante tristeza. Me alegra mucho que tú seas salvo, pero tú ya estás salvo y tú y yo nos vamos a regocijar en el cielo. Pero me da mucha tristeza salir a caminar y ver a todas estas personas muertas espiritualmente. Cuando salgo a caminar, estoy caminando en un cementerio porque estas personas no tienen a Cristo Jesús en su corazón. No saben, no han sido instruidas, tienen un conocimiento erróneo. Las personas en Latinoamérica, nosotros en Latinoamérica, no leemos la Biblia. Simplemente nos dejamos decir, porque el pastor dijo, esta persona con autoridad me contó esto, entonces voy a seguir viviendo esta vida, pero no leemos la Biblia. Y es un problema, porque hay personas que abusan de esa ignorancia. Por lo tanto, mi trabajo personal es edificarte a ti para que tú tengas esa necesidad de edificar a otras personas. Para que cuando tú salgas y compartas o con tu familia, mira, la mayoría de mi familia es católica romana, no creen, no saben leer la Biblia, no creen en Dios, no quieren seguir el camino de la gracia, tienen un conocimiento erróneo. Yo entiendo esa dificultad. Puede que sea tu familia, puede que sean tus amigos, pueden que sean las personas con las que trabajas, pero tener ese amor, ese poder, esa autoridad que proviene de Cristo, que vive en tu corazón para compartir el mensaje de la vida eterna. Pensar que con tus palabras, que son las palabras del Espíritu Santo en tu corazón, que son generadas por Él, que con tus palabras Dios puede generar vida. Eso es un milagro y es una bendición. Y en la Academia Cristo proveemos oportunidades para que tú hagas eso. Hacemos grupos pequeños. Nuestra edificación es en esta academia, crear grupos pequeños de líderes espirituales que quieran compartir la palabra de Dios en sus comunidades. Más de 2 millones de personas en Academia Cristo han tomado los cursos y ya tenemos más de 20, 25 líderes espirituales que se han graduado de la academia, que están liderando grupos pequeños y compartiendo la sana, pura palabra de Dios a las personas en su comunidad.
Y puede que tú quisieras hacer algo así. Y qué bendición, y oro a Dios por ti, que quieras hacer algo así, porque es un llamamiento de Dios, es un privilegio, es una bendición de Dios. Puede que tú sientas que no estás, que no tienes o el conocimiento o los regalos para hacer lo siguiente, y en eso te digo, no te mientas, no es que el enemigo te mienta de evitar que puedas hacer el trabajo de Dios, porque si Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa y Él vive en ti, no hay nada que tú no puedas hacer en Cristo Jesús. Por lo tanto, ten la confianza de que tus palabras tienen poder porque están en Cristo y que tu edificación tiene autoridad. Si quisieras hacer un grupo de estudio de la palabra en tu comunidad, pues ¿cuál es el proceso? Si quisieras hacerlo con nosotros, escríbeme un mensaje de texto por WhatsApp, déjame saber. Te damos los recursos, te damos la información. La idea es que termines estos cursos de Discipulado uno y puedas seguir con los grupos sembradores a tu propio tiempo. No te vamos a forzar. Si quieres venir simplemente a aprender, está bien. Pero si quiero generar esa pasión en tu corazón, quiero promover esa pasión en tu corazón de que tú te des cuenta de la necesidad que hay de salvar vidas, de la necesidad del privilegio que tú tienes, que tú puedes hacer de salvar vidas en tu comunidad. Lo hacemos con grupos sembradores. Estos grupos sembradores de Academia Cristo estudian la palabra. El primer paso para plantar es el grupo sembrador, para plantar una iglesia. Tenemos el sínodo, que es una combinación de iglesias en Latinoamérica. Hablamos de la Santa Iglesia Cristiana Apostólica en la clase pasada, el grupo del cuerpo de cristianos, ¿verdad? Si tú quisieras ser parte de nuestra iglesia, de nuestro sínodo, excelente, solo me tienes que dejar saber y te puedo dar la información sobre qué significa, las cosas que creemos, si estás de acuerdo, si quieres hacerlo o no. Nuevamente no te voy a forzar, te das cuenta que nunca me has escuchado, sino es simplemente por la academia y porque queremos promover esta necesidad y darte los recursos necesarios. Tú no me escuchas a mí decirte, nuestra iglesia específicamente, esto es lo que creemos para hacer esto. No, nuestra iglesia simplemente proclama la palabra de Dios y por lo tanto yo te voy a compartir a ti lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Espero que eso te des cuenta. No lo que pienso yo, no lo que piensa mi iglesia, pero lo que piensa la palabra de Dios y que te des cuenta que en nuestra iglesia tienes la pura, santa, perfecta palabra de Dios dada a ti para tu edificación, para mi edificación. De la misma forma que tú aprendes de mí, yo aprendo de ustedes cuando hacen un comentario. Yo no me lo sé todo, sí, llevo más tiempo estudiando puede que la palabra y compartiendo estas enseñanzas juntos, pero de vez en cuando porque tengo naturaleza pecaminosa digo algo que no es, que es incorrecto y me equivoco. Y así como ustedes me corrigen a mí, yo también crezco con ustedes y aprendemos juntos y nos edificamos juntos. Eh, Ninguno de sus maestros de Academia Cristo es perfecto y por lo tanto podemos fallar en cualquier momento, pero siempre, siempre, siempre hacemos lo mejor posible con varios años de experiencia de estudio, proveyendo lo mejor para ustedes, la mejor enseñanza posible para ustedes. Y recordamos que esta necesidad de congregarnos es importante, de que somos hermanos en Cristo en la fe por medio de este sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y recordamos la cita bíblica de la clase pasada, de Hebreos 10:25. Hermanos, no dejemos de congregarnos. Vamos a la iglesia juntos, edifiquémonos juntos, seamos parte del mismo ministerio, con los mismos recursos, las mismas posibilidades, como es la costumbre de algunos que no se quieren reunir. Animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estamos en los últimos tiempos. Jesús puede aparecer en cualquier momento. No sabemos exactamente cuándo, pero puede ser ya, o puede ser en unos minutos, o puede ser mañana o en una semana. Y qué bendición es saber que no estamos solos. Qué bendición es saber que cuando estamos pasando momentos difíciles podemos colaborarnos mutuamente, podemos orar por cada uno de nosotros. La oración del justo tiene poder y tiene autoridad y es escuchada por Dios, dice la palabra de Dios. Um, que podemos edificarnos mutuamente, que así como Luis comparte conmigo que está pasando por temas difíciles de salud, yo también comparto con él que hace unos días me enfermé y podemos orar mutuamente los unos por los otros. Eh, Podemos animarnos, podemos escucharnos, podemos ser hermanos, una familia en Cristo. Congreguémonos juntos. Y si deseas ser parte de esta familia que a Cristo, convirtiéndote en miembro de nuestro sínodo, de nuestra iglesia,
excelente, qué bendición tan grande es hacer esto. Nuevamente, no te vamos a forzar a hacerlo. Yo quiero llevarte a ti la palabra de Dios para que tú se la lleves a otras personas de una manera pura, cierta y certeza. Pero si deseas hacerlo, simplemente me escribes un mensaje y seguimos adelante con el proceso, no hay ningún inconveniente. ¿Qué debes hacer si deseas unirte a nosotros? Nuevamente escribe un mensaje de texto por WhatsApp. Yo comparto la información sobre, se llama el acuerdo doctrinal. Es una serie de preguntas que vemos juntos. Tú, si deseas simplemente chequearlo, puedes chequearlo a ver qué es lo que verdaderamente creemos. Espero que ya te des una idea en nuestros cursos de qué creemos nosotros, ¿verdad? Que tú sepas bien qué significa. Pero si deseas chequear las preguntas, puedes hacerlo sin ningún compromiso a unirte. Y si después de chequear esas preguntas dices, me parece correcto, estoy de acuerdo, tiene la palabra de Dios, tiene la instrucción, es la humildad, el aspecto de la humildad y esa creencia de seguir enseñando y seguir la gran comisión y deseo unirme, excelente. Lo puedes hacer con nosotros, puedes tener el acceso a los recursos igual y empezar un grupo sembrador, un pequeño grupo, el primer paso a plantar una iglesia. Seguimos entonces con 1 Corintios 1 al 10 que dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Nuestra edificación mutua, nuestra enseñanza juntos nos ayuda a mantener la unidad, nos ayuda a mantener el amor, nos ayuda a evitar la falsa doctrina. Las clases pasadas hablamos que un poquito de falsa doctrina puede dañar a todo el grupo y queremos con un corazón humilde aceptar que de la misma forma que yo no me lo sé todo, de la misma forma tú tampoco, de la misma forma nadie y por lo tanto a veces yo recuerdo cosas que puede que se te olviden a ti, de la misma forma que tú recuerdas cosas que a veces se me olvidan a mí. Y qué bendición es saber que podemos recordarnos mutuamente qué significa esta fe, qué significa esta salvación en Cristo y qué significa ser unidos en la fe. Que no somos perfectos y por lo tanto dependemos primero de Cristo, de su salvación y de los unos con los otros para seguir viviendo nuestras vidas. Antes de cerrar con una oración y bendición, abro oportunidad para hacer preguntas o comentarios. Luis, adelante. Eh, Profe, yo tengo aquí de lo que leí de Salmo 103. Me gusta esta parte que va a lo que usted nos ha hablado. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta, hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso es una palabra muy hermosa que estamos en el de que usted nos dijo de lo de la academia. Está muy claro con este salmo que de tarea que usted nos dejó, que la enseñanza es sana y buena, que podemos hacer, hacer una iglesia o, ¿cómo es que se dice? El de sembradores, more, para uno crecer más en palabra. Yo soy de los que estoy terminando este discipulado y quiero hacer el de sembradores. Yo la vez pasada le comenté. Entonces, yo estoy muy pendiente. Las tareas que nos ha colocado, yo las hago, las escribo, leo 3, 4 veces, 5 veces las citas bíblicas, para yo que se me memorice, poder uno tener más conocimiento para poder enseñar. Ese es mi Amén, comentario. Luis. Amén. Y doy gracias a Dios por ti, doy gracias a Dios por el deseo que Dios ha plantado en tu corazón de hacerlo y sigo pendiente de tus estudios y alegre de que tengas esa pasión de seguir adelante con nosotros en el Grupo Sembrador. Eh,
Gracias y alabanza a Dios, a nuestro Dios, por ese deseo y por ese amor. Gracias por compartir eso, Luis. Muy bien. Eliseo, adelante, por favor, Amén. tienes mano Bueno, levantada. bueno, pastor. Pues sin duda a mí también me suena muy interesante, pero por WhatsApp le mando para que me mande la información y seguir creciendo en la palabra de Dios, sin duda alguna, para compartirla. Amén, amén, Eliseo. Y nuevamente, nuestra intención no es forzarlos a cada uno de ustedes, no, se les recordaba lo siguiente, ustedes están aquí, nadie está puesto una pistola, nadie les ha puesto una pistola en sus cabezas para estar en estas clases en vivo, ¿verdad? Y de la misma forma tampoco queremos forzar a ninguno de ustedes a que sea parte ni de los grupos sembradores, ni de la academia, ni de la iglesia, de nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Es más, nosotros vemos el Espíritu de Dios en ustedes, nosotros vemos el amor, la pasión que ustedes nos muestran, que muestran sobre la palabra, el deseo de aprender. Entendemos que no son perfectos, así como nosotros tampoco somos perfectos, y ese es el punto, ¿verdad? Que no somos perfectos. Eh, y en el momento que ustedes sientan y deseen y quieran ser parte de ese grupo, de aprender más de la academia, de ser parte de la academia, ser parte de nuestra iglesia, a su tiempo y a su necesidad. Pero yo estoy más que contento, ustedes me conocen bien, yo estoy contentísimo pasando este tiempo con ustedes estas semanas juntos. Me encanta escuchar sus comentarios, son bastante sabios, elocuentes, son juiciosos, no he tenido ningún problema con ustedes y espero no tenerlo tampoco. Eh, y con ese recordatorio les doy las gracias. Nos queda una clase más este martes que viene a la misma hora, en nuestra última clase juntos del curso El Dios Verdadero. Comparto información sobre el proyecto final con ustedes ahora mismo para que lo tengan presente. El proyecto final de esta clase será responder una serie de preguntas basada en las lecciones. En otras palabras, yo voy a compartir un documento con ustedes, el cual tiene preguntas, las cuales quiero que respondan y me envíen nuevamente ese documento. La fecha límite tendrán 2 semanas en su totalidad para completar el proyecto, lo cual significa que la fecha límite será el 29 de abril. Si desean anotarlo y tenerlo presente para que se vayan planificando, los invito a hacerlo. El último día en el que me pueden entregar el proyecto final es el 29 de abril. Si ya sabes que vas a tener problemas respondiendo las preguntas o con el tiempo, comunícate conmigo, no hay ningún inconveniente. Tú me puedes dejar saber que necesitas una extensión en adelantado y te la doy con mucho gusto. Si vamos a tener un problema y tendrás un problema conmigo en el sentido de que si esperas el 29 de abril para decirme que no tuviste el tiempo de hacerlo, pues me estás dejando saber a mí como tu maestro que no te preparaste, que no planificaste y que no eh, estuviste pendiente sobre el tiempo. Igualmente te estoy dando 2 semanas para responder a una serie de preguntas que debería tomarte no más de 30 minutos. Por lo tanto, pues te invito a planificarte, a poner en tu calendario cuándo es la fecha límite. No estoy esperando tampoco que me lo envíes el miércoles que viene. Tómate tu tiempo, medita en las palabras. Es una oportunidad para que tú te demuestres a ti mismo lo que has aprendido. Es una oportunidad para que yo vea tu instrucción y las enseñanzas que impartí contigo. Es más una meditación, más que nada más. Todas las preguntas son basadas en las lecciones que vimos juntos, entonces si tienes alguna duda sobre la pregunta, puede que se te haya olvidado, puedes volver a la revisión a la grabación de la clase, está ahí anotada en paréntesis qué grabación es, para que tú la tengas presente si quieres revisarlo de nuevo. Nuevamente, sí espero entonces que como es una oportunidad para que tú aprendas, pues que no las respondas simplemente en dos párrafos o en dos oraciones. La idea es que tú me muestres a mí lo que has aprendido y entre más escribas, pues mejor porque sé lo que estás tratando de explicar, ¿verdad? Pero tampoco quiero que sientas que tienes que escribir 2, 3 hojas por cada pregunta, no, para nada. Eh, ¿Qué es lo que no quiero? No quiero que me escribas 2 oraciones y tampoco quiero que me escribas 2 páginas. Quiero que me muestres de una manera fiel y el Espíritu Santo está en tu corazón. Tú sabes que es una forma fiel de contestar una pregunta, de responder unas preguntas sobre qué tan largo tiene que ser. No tiene que ser súper largo, pero tampoco quiero que me escribas una oración, 2 oraciones sobre ese,
esas preguntas, ese contexto. ¿Qué más te iba a decir sobre el proyecto final? Eh, Son 9 preguntas. Te voy a mandar el PDF por el grupo de WhatsApp. Lo vas a tener ahí. Me la puedes enviar por WhatsApp o a mi email. También te lo voy a compartir la semana que viene. Este es el último punto importante que voy a hacer. Porque vivimos en una época de la tecnología y porque ya ha pasado que he tenido estudiantes que abusan de la inteligencia artificial y bueno, se dan cuenta que conozco bastante, estoy bastante informado sobre la tecnología. Yo me doy cuenta cuando alguno de ustedes está utilizando o el chat GPT o la inteligencia artificial para responder sus preguntas. Lo voy a decir claramente porque ya hemos tenido problemas en el pasado. Yo personalmente he tenido problemas en diferentes cursos con estudiantes. Si yo veo que tú estás utilizando la inteligencia artificial para responder tus preguntas del proyecto final, no tengo ningún problema en no pasarte el curso, en hacerte retomar la clase. Ya lo he hecho, soy uno de esos maestros. Otros maestros son un poquito más niños con eso, pero yo, porque te quiero edificar a ti y porque quiero generar líderes que sean fieles a la palabra de Dios, si yo veo que no estás, que estás utilizando la inteligencia artificial y no estás respondiendo las preguntas de una forma fiel, mostrando a mí que eres tú, no te voy a pasar, ni te voy a dejar no te voy a dar la oportunidad de volverme a enviar tu proyecto final. Te voy a mostrar, te voy a escribir lo que pensé, me voy a comunicar contigo, obviamente, te voy a dejar saber si esto es verdad o no, para chequear, pero no tengo ningún inconveniente en hacerte retomar el curso. Nuevamente con el propósito de mi trabajo es edificar líderes fieles y yo quiero que ustedes sean fieles a su propio trabajo, a su propia edificación, a su planeación a la hora de tomar el curso y las clases. Por lo tanto, recuerda el proyecto final no es una tarea, es una forma de meditación para ti, para que tú te des cuenta a ti lo que has aprendido y para que tú le muestres a tu maestro que si has aprendido y que sí has sido edificado por la palabra. Dudo mucho que voy a tener ese problema aquí en la clase con ustedes porque los conozco y porque ya los he tenido en cursos pasados, pero porque ya ha pasado anteriormente, tengo que hacer ese comentario que pues me causa un poco de tristeza, pero nuevamente reitero, en tus propias palabras, con tus propios pensamientos, lo que tú piensas sobre las preguntas de acuerdo a la instrucción de las clases. Tienes 2 semanas en su totalidad para responderlas. No te estreses, no te preocupes, no tienes que hacerlo inmediatamente. Si necesitas una extensión, comunícate conmigo, déjame saber con anticipación. Yo con mucho gusto te la doy. Estamos aquí para trabajar juntos. Y si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir por el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el proyecto final antes de cerrar nuestra clase el día de hoy? Antes de terminar nuestra clase. También Pastor, qué pena. Alan, También lo dejan por Windows, bueno, eh, no solo en PDF, sino sí, sí, lo mando por PDF y lo mando por Word, el por documento Word, Word para que lo por puedan Word, escribir. por Word. Ujú. Bueno, gracias. Muy buena pregunta. Cualquier otra pregunta que tengan referente a la clase el día de hoy, referente al curso, a Academia Cristo, al proyecto final, me pueden escribir directamente por grupo de WhatsApp. Voy a compartir la tarea para la siguiente clase, nuestra última clase juntos el martes, para que la tengan presente en el grupo de WhatsApp, incluyendo la grabación de la clase el día de hoy. Habiendo dicho eso, entonces cerramos el día de hoy con una oración y oramos. Padre, te damos las gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú nos has perdonado nuestros pecados. Tú nos has hecho libres, tú nos has llevado a la vida eterna, Señor. No por nuestras obras, no por nuestras acciones, no por nuestros pensamientos, pero por todo lo que hizo tu Hijo Jesús en su vida por nosotros. Señor, tú nos amaste y tú tuviste el poder de sufrir en la cruz para nuestra redención. Te alabamos y te glorificamos porque en ti tenemos vida eterna. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a este curso, que es parte de nuestras clases, Señor. Dales sabiduría, dales paciencia, dales amor, dales unidad en el espíritu, para que tengan esa pasión de seguir aprendiendo de tu palabra y esa necesidad y ese privilegio, esa bendición de compartirla con otras personas, para que otras personas, por medio de ellos, vengan a conocer tu salvación, tu amor y tu gloria.
Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Pasen linda noche y nos vemos el martes. Amén, amén. Amén. Gracias, Paz. Siempre es un gusto escucharte. Gracias. Amén. Nos vemos. Descansen. Buenas noches, gusto de Hasta luego, saludarlo. buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Nos vemos noches. el martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pastor, muy buenas noches. Dios lo bendiga. Amén, Bendiga a todos. amén. Y qué bueno que ya sigues mejor de salud, Pastor. Sí, gracias, gracias. Pasen linda noche. Nos vemos el martes. Bueno, Dios gracias, mediante. pastor.